Bueno, continuamos en la tertulia de Interalmería Televisión y como había anunciado que íbamos a hablar del tema de los indultos y es un asunto que ya está llegando a la saturación, lo voy a dejar para el final por si acaso nos abarrancamos y no nos da tiempo. Por cierto, que me estaba comentando Jorge Molina lo del barranco. El barranco. Tirarse por el barranco, que es el título del artículo mío de esta semana. Ya. Esto es por lo de Iván Redondo, el talibán, que resulta que dijo en una comparecencia que él se iba a tirar por el mismo barranco donde se arrojase Pedro Sánchez. Esa es una muletilla. Solo un inciso. Iván Redondo, el hombre que cobraba del Partido Popular más que el propio Mariano Rajoy, 200.000 euros al año. Qué bárbaro. Y nada, según los papeles de Bárcenas legales. Más los pollaques. Aparece en la lista el primero por encima de Rajoy. Era su honorario. Yo, lo de tirarse por el barranco con tu presidente o con tu asesorado, yo ya se lo he oído decir varias veces. No voy a repetir que eso está copiado de la serie de televisión del ala oeste de la Casa Blanca. Lo dice hace 5 años en una entrevista en La Tuerca con Pablo Iglesias. Y de alguna manera refleja muy bien cómo es Iván Redondo, al que tuve en agosto del 19 de poder estar con él y compartir con él unos minutos. Y es ese sentido de la búsqueda del poder a costa de lo que haga falta. Y yo entiendo que el poder, es cierto que un político tiene que luchar para conseguir el poder, pero tiene que adornarle otro tipo de cosas, como son ciertos valores, pero como eso no es práctico no es necesario para ganar elecciones, él prescinde absolutamente. Pero yo creo que está siendo víctima de sus propias ideas. Es decir, yo creo que un asesor político, un spin doctor, como dice en Borgen, que es la serie que también Pablo Iglesias y él recomendaban. Pues, la serie esta de... danesa. Sí, Borgen, ya sé. Sí. Bueno, o sea, pero que spin doctor ya existe. Sí, hombre, claro, la denominación ya con Roger Stone, el americano y tal, ya existía. Entonces, realmente yo entiendo que va en contra de lo que realmente es la función de un spin doctor o de un asesor político. Yo creo que un asesor político debe de recomendar a su asesorado el camino, una senda para conseguir el poder, pero no que se caiga por un barranco. Por lo tanto, si tú te tiras... Que se caiga, no que se tire. Bueno, es decir, no, el que se tira es él. Quiere decir que primero se ha caído tu asesorado y después, en solidaridad, te tiras con él. Y dice, pues es que lo has llevado por el camino equivocado. Y yo creo que es lo que está ocurriendo con Iván Redondo. Hombre, fíjate, que lo está llevando por el camino equivocado. Que la policía necesita también, entre sus múltiples conocimientos, tener un grado de sensibilidad especial para tratar a las personas que están al borde del precipicio, los que se van a suicidar, no sé, en un balcón, en un puente, donde sea, ¿no? Para tratarles de convencer, ¿no? Evidentemente, aquí un consejero, un spin doctor o un asesor, evidentemente lo que tiene que decir, oye, presidente, que por ahí te tiras por el barranco, y yo no te voy a seguir, eso sería lo razonable, pero claro, es que, mira, me he apuntado aquí, mientras que estaba hablando, secta, por una razón muy sencilla, porque esto me ha hecho recordar que cuando alguien se tira por el barranco y tú vas detrás con él, es porque eres un sectario. Porque eso se ha convertido en una secta. Seguidismo. Una secta perniciosa. O sea, cuando tú consigues que tu partido político se convierta en una secta perniciosa y tú eres un líder pernicioso y tóxico, evidentemente puedes convencer al resto de los sectarios claro, tú eres un prosélito del sectarismo y entonces pues convences a la gente. Y me ha hecho recordar ¿cuándo fue esto? En el 70 y algo. 78. No te esfuerces mucho, porque si no va a aparecer la edad que tenemos y tampoco se trata de eso. No, pero esto es una noticia. Hombre, es que también. Sí, porque es que me parece que fue después de la mili. ¿Sí? Bueno, pues en fin. Pues
cuando fuese, en los 70 seguro, 76, 77, 78, por ahí le anda. En Guyana había un pastor protestante, pastor protestante que se llamaba Jim Jones, y entonces se fue de San Francisco, porque claro, allí, este era comunista, o sea, era un comunista, y entonces pues logró aglutinar a una serie de seguidores que bueno, pues creían que estaban en jauja y que aquellas ideas dentro de un país absolutamente capitalista, lo mejor era confrontar con el capitalismo. ¿De qué echaron mano? Del comunismo. Y entonces, claro, hombre, en San Francisco, en California, el comunismo pues no tenía mucho acento. Estos se fueron a Guyana, pues al norte de Brasil, y al noreste. Y entonces allí formaron un pueblo. Claro, este se llamaba Jim Jones, le puso, la capital de Guyana es Georgetown, y él le puso Jonestown era la ciudad. Bueno, pues llegó el momento que había allí casi 1000 personas, me parece que eran 900, el número redondo, los que estaban allí de sectarios, era una secta, y entonces este anunció, vamos a tirarnos por el barranco. Y entonces un suicidio colectivo, ¿te acuerdas, no? Sí, me acuerdo. Y entonces dijo, venga, vamos a suicidarnos, que ya hemos terminado con todo y vamos a seguir encontrando la felicidad y tal y no sé qué, porque este modelo de comunismo ya se ha agotado y vamos a alcanzar ya el comunismo supremo, pues con un poquito de cianuro. Y había 900, y si mal no recuerdo, había 700 adultos y 200 niños. 200 niños. Los padres la administraron porque alguien de por allí de la organización estuvo repartiendo botecitos de cianuro para dárselo a los 200 niños y luego se lo tomaban los adultos. Y murieron 900. 900 personas se tiraron por el barranco. Entonces lo que nos pide, hombre, yo ya sé que esto es muy grueso, ¿no? Evidentemente el ejemplo, pero es que vengo a decir que cuando tienes un líder que se tira por el barranco y arrastra de los demás, evidentemente es porque es un sectario. Ha convertido esa ideología en una secta y tú eres un seguidor acérrimo y a pie juntillas de ese líder tóxico. Yo discrepo porque a mí me parece... No, es que por una razón muy sencilla... Lo de Guyana es verdad, ¿eh? Sí, ya. Yo por aquel entonces no llegaba a los 10 años, lo digo, pero lo he leído. Quiero decir que discrepo porque a mí me da la sensación de que Iván Redondo sencillamente es un profesional. Sí. Por eso he dado el dato que al Partido Popular, trabajaba con el Partido Popular y el PP le pagaba como nómina por su servicio más que al propio presidente del partido. Pero Rafa, y entonces lo ficha el Partido Socialista. Y entonces es un profesional, a él le da igual, blanco que negro que azul. Él lo que quiere es que su cliente llegue a ser presidente. Y lo ha conseguido. Pero perdona, incluso, ¿qué es lo que está pasando? Que él va indicando, hasta ahora, iba indicando qué es lo que hay que hacer para mantenerte en el machito. ¿Cuántas veces hemos comentado aquí? Joder, hace Pedro Sánchez esto y no le cuesta apoyo. Hace lo otro y no le cuesta apoyo. Claro, eso, pues sí, tú puedes manejar con las encuestas, viendo cómo es la gente, cómo el comportamiento, con todo eso, con toda esa estrategia, pero todo tiene un límite. Es decir, como decía, creo que era Jefferson, se puede engañar a una persona una vez, no, a una persona muchas veces o a muchas personas una vez, pero a todo el mundo, todas las veces es imposible, claro. ¿No? Y ese es el extremo punto en el que estamos. Pero Rafa, es que yo veo trazas de sectarismo y de un seguidismo, digamos, ya pues enfermizo, cuando sale Chiqui Montero, cuando sale Carmen Calvo, cuando salía Illa, y decían esas barbaridades. Esas son las fidelidades que duran. Ya, pero eso va en el sueldo. Bien, va en el sueldo. Pero digo yo, ¿qué grado de desfachatez, qué grado de mendacidad
hay que tener para mentir de esa manera, y luego cultivar, o sea, mantener ese culto a la figura del presidente del gobierno como se lo mantienen? Es que digo, es que esto ya se ha convertido prácticamente en algo sectario, en una secta, pero secta perniciosa, evidentemente, porque aquí quien se perjudica es todo el pueblo. Nos suben la luz, nos van a freír a impuestos, nos van a seguir friendo. Pero se te olvida ahí un dato clave en la comparativa con la secta, que en la secta la gente llega allí y llega dando. O sea, la gente se convence de la idea, se cree en el líder y da. Y da. Y aquí no, aquí están porque les dan. ¿Cómo que no? Es decir, a ver, claro. El problema está... No, tiene razón, me río porque... En el buen sentido de la expresión. No, que les dan, que no le dan para el pelo, le dan en la cuenta corriente. Al sectario le dan, y al que no, pues que le den. Claro, que en este caso lo que pasa es que a ver quién le lleva la contraria a Pedro Sánchez cuando Pedro Sánchez todo le viene de cara, haga lo que haga y diga lo que diga. Claro, bueno. Ahora que las cosas le están empezando a ir mal, vamos a ver cuánto duran los de la secta. Vamos a ver. Bueno, yo le pregunté a Iván Redondo el ascenso y la caída de Monago, ¿no? Y básicamente ha hecho lo mismo, con Pedro Sánchez. Es decir, primero, hacer lo indecible para llegar a su señorito, situarlo en la presidencia de la Junta de Extremadura o en la presidencia del gobierno. Después es regar, controlar y censurar a los medios de comunicación, lo mismo que se ha hecho aquí. Y después sus recetas, como carecen de lo que todo el mundo pensamos que tiene que tener un político, que son valores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el pragmatismo de esa manera no vale. Entonces quiere decir que se produce una situación de ocaso, el gurú deja de tener... Es como cuando ha salido por primera vez en una rueda de prensa a presentar un proyecto, que es algo inaudito, y dice, y te pone un proyecto y todo el mundo pensamos que eso ya hace 50 años ya se había hecho. O sea, vamos a crear la NASA española que va a hacer la competencia a la NASA catalana. Pero coño, que es que ya, el astronauta, una película de 1970 con Tony Leblanc y ya la habíamos montado. Hombre, me acuerdo perfectamente. Tenía una obsesión porque no podíamos tener los propergoles, ¿sabes? El combustible para todo eso en medio todo eso en medio de una pandemia, con una serie de incógnitas de cómo se va a desarrollar, con un endeudamiento enorme, y tal. Y es lo mismo que el plan 2050, las 676 páginas esas infumables que he ojeado, pero que no he sido ni voy a ser capaz de leerme. Bueno, afortunadamente, creo que nuestra audiencia va a quedar afortunadamente eximida del debate sobre del independentismo y de esta historia. Sí, porque va a quedar eximida. Pero es que me estaba acordando, porque claro, como decía, que no estaba totalmente de acuerdo, y digo, es que yo cada vez estoy más de acuerdo con lo que acabo de decir de esto de la Guyana, porque es que resulta que me acuerdo de Leire Pajín, ¿sabes? Me acuerdo del Aire Pajín, digo, qué cantidad, cómo hay que ser ya de sectario, ¿sabes? Para, yo qué sé, expresar ese culto al tótem, y además un tótem cipote, porque estamos hablando de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿sabes? Cuando decía el Aire Pajín, se va a dar la circunstancia la confluencia de la conjunción planetaria, porque van a coincidir Obama y José Luis Rodríguez Zapatero, sí. Que luego llegó José Luis Rodríguez Zapatero a la Casa Blanca, se hizo la fotografía con las niñas, que parecía aquello la casa de los monsters, sí. Bueno, porque era una cosa tétrica, absolutamente antiestética, una cosa más fea, no cabe, ¿no? Más cutre. Bueno, pues dices, ¿cómo hay que ser de Leire Pajín para rendir ese culto a ese tótem, nada más y nada menos, para decirlo además de esa manera, como se dijo? Tienes que estar
pues yo qué sé, en plan de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, sublimado, tienes que estar totalmente absorto. En el gobierno, tienes que estar en el gobierno. Y en el gobierno. Claro. Yo es que creo que la gente que se mete, porque mira, pues ahí tienes personajes, sin ir más lejos, el mencionado anteriormente, Fernando Martínez, que ya anda como un pavo, ¿sabes? Porque es que ya es una cosa tremenda, ¿no? Porque es que, claro, ya, digo por la ampulosidad, no por otra cosa. El poder transforma. Sí. El poder transforma. Pero idiotiza también, según bueno, quién. claro, es que la transformación no hemos dicho en qué sentido. El poder transforma, y eso lo hemos visto, por ejemplo, estabas hablando de Rodríguez Zapatero. Llega una persona, vicepresidente, que llega de vicepresidente económico, y una persona con una trayectoria impresionante, ¿qué tal? Y que piensas que tiene que aportar sensatez, y se calla como y después publica un libro de memorias y dice que él no estaba de acuerdo con absolutamente nada. O sea, bueno, ¿cómo una persona que tenía ya una jubilación millonaria, que tenía una trayectoria que era espectacular, se calla y se somete al poder? De todas formas, fíjate que yo sí que veo, a veces se compara a Zapatero y a Pedro Sánchez, pero fíjate, yo salvo una cosa de Zapatero. Zapatero actuó como actuó, ya digo, me parece de lo peor que nos ha gobernado, pero yo creo que actuó movido por desde Viriato. Sí, incluso antes. Actuó movido por el idealismo, un idealismo extremo que, si quieres, puede llamar un exceso de ideología, de tal, como lo quiera, lo puede descalificar si quiere, pero yo creo que él actuó movido por el idealismo, sin darse cuenta primero de las consecuencias que podía tener ese idealismo. Por ejemplo, me traigo las tropas que están en Afganistán así por la cara y sin encomendarme a nadie. Oye, me parece muy bien que te las traigas, pero es que no estás solo allí, estás en la Unión Europea, estás en la OTAN, eso hay que hablarlo. O otro tipo de medidas que tomó, ¿no? Ahí no pero, había. Sin embargo, en el caso de Pedro Sánchez, ahí, Rafa, no había idealismo, había torpeza. Sí, había bisoñez, sí, y decir, ojalá hubiera habido idealismo. No, pero vamos a ver, pero es que uno hace una buena gestión cuando su idealismo es capaz de gestionarlo de un modo correcto para que las cosas funcionen. El problema es cuando ese idealismo se queda en eso, en ideas, ¿no? En el caso de Pedro Sánchez, yo la diferencia que veo es que Pedro Sánchez no actúa por idealismo, él actúa por sí y para sí. Es decir, él le da exactamente igual salir con un pedazo de bandera de España impresionante en un mitin, hablar de la unidad de España y defender la unidad de España hasta la última gota de su sangre, y al día siguiente hablar de la plurinacionalidad. O sea, al final vamos a hablar de los insultos. No, pero claro, no da tiempo. Él es capaz de defender que los presos del proceso tienen que estar en prisión todo el tiempo que marque la sentencia, y 2 días después decir justo lo contrario. Es decir, no se mueve por idealismo, porque si fuera idealista, en cualquiera de los dos sentidos, defendería o una cosa o la otra. Pero no, esto es según lo que me interese. Por eso decía que lo de Iván Redondo, a él es que le da exactamente igual. O sea, es lo que quiere. Vamos a ver, ¿cómo aguantamos más tiempo? ¿Qué es lo que hay que venderle a la gente para aguantar más tiempo? Pues esto se le dice. Bueno, nos tenemos que despedir. No obstante, una noticia que quería haber hablado de ella, pero se nos fue el tiempo, como suele suceder siempre. El Ayuntamiento de Almería tarda en pagar a sus acreedores 4 días. 4 días. En Jaén, 2 años. Para pagar a los mismos proveedores que tiene el Ayuntamiento de Almería. Bueno, hombre, puede ser una coincidencia, pero es que resulta que el Ayuntamiento de Almería lo gobierna el Partido Popular y en Jaén lo gobierna el Partido Socialista. Empezaba diciendo que Fernando Martínez López dejó al Ayuntamiento de Almería en la ruina. ¿Para qué les quiero contar la odisea de los proveedores
del Ayuntamiento de Almería para cobrar. Si no había dinero para pagar las nóminas de ese mes, imagínense los proveedores. Bueno, pues son coincidencias de la vida, pero es que se da la circunstancia de que cuando gobierna el Partido Socialista, pues pasa lo que pasa. Y después, cuando llega el Partido Popular, hay un periodo de recuperación que con mucho esfuerzo y dolor y tal y no sé qué, pues se logra restablecer la normalidad económica y financiera de las instituciones. Pero así es como funciona la cosa. Ya. El Ayuntamiento de Almería, Sí. 4 días. Sí, lo leí. El ayuntamiento más ágil de toda España en pagar a los proveedores. Y Jaén, que está aquí al lado, pero que funcionaba muy bien, pero ahora gobernado por el Partido Socialista, se tira 2 años en responder a los acreedores. Bueno, esta es la recuperación económica, así es el 2050 que promete Pedro Sánchez. Hombre, yo lo que te digo, que creo que va más con el tipo de gestores Sí, claro. que con... Porque con la ideología que impera. Con la ideología. Pues es que la ideología que impera funciona. Yo, Rafa, trabajo en un a ayuntamiento. priori tendría que darte la razón. Pero tú no olvides que Jaén ha tenido un sátrapa que durante muchos años ha tomado decisiones que han perjudicado mucho a Jaén. Como el metro, el tranvía. O sea y que cosas el así. sátrapa de Sí. Jaén, que todos sabéis de quién me estoy refiriendo. Sí, hombre. Gaspar Zarría. Gaspar Zarría, Magnífico ejemplar. efectivamente, ha hecho mucho daño a Jaén. Bueno, muchas gracias, Jorge Molina. Buenas Un noches. saludo. Bona nit. Buenas noches. Hoy te quedas así. Sí, no me has dejado hablar de los insultos. Bueno, Perdón, indulto. Eso lo agradece la audiencia. Muchas gracias, Rafa Gracias a Martos. vosotros. Un saludo. Mañana volvemos en otra edición de La Tertulia. Saludos, amigos. Muy buenas noches.